Dios les bendiga. Anhelamos que ustedes todos en sus hogares se encuentren muy bien, en la paz, en la bendición del Señor. Queremos pasar un tiempo en alabanza, en adoración, invitarles, motivarles que en sus casas no dejen que cese la alabanza y la adoración para Dios. Aunque no podamos congregarnos, aunque no podamos reunirnos, aunque no podamos estar juntos todos en la congregación, en nuestros hogares sí podemos reunirnos con nuestras familias, llamar a nuestros hijos, reunirnos todos y pasar un tiempo en la presencia del Señor. Dios, te damos muchas gracias, Rey. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú te has mantenido siempre con nosotros, Padre. Tú, poderoso Rey, has dado la bendición, has dado la provisión, has dado todo lo que necesitamos, Señor. Nos has sostenido durante este tiempo. Han habido días más difíciles que otros, Dios, pero tú has estado ahí, Señor. Tú has estado bendiciéndonos, tú has estado fortaleciéndonos, has estado guardándonos, y sabemos, Señor, que tú eres el que nos saca victoriosos de toda esta situación. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti el honor, poderoso Rey. Te damos a ti las alabanzas, Señor. Tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Dios. Te bendecimos. Te honramos, Rey, te honramos. Adoramos tu presencia, Dios. Te exaltamos, glorioso Rey, te bendecimos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
Señor, gracias por este tiempo, por esta mañana de adoración, Señor. Oh, Señor, porque tú eres soberano, tú eres bueno, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor. Siga allá en su casa después de este tiempo, después de esta hermosa adoración esta mañana, contemplando su presencia, diciéndole, Señor, gracias. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por esta semana, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, Dios. Gracias por cada uno de tus hijos allá en las casas, Señor. Gracias por este tiempo. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, buenos días. Qué hermoso día esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, por su palabra, por su misericordia. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Quiero invitarle esta mañana a que juntos compartamos el estudio de la palabra, y quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Hechos capítulo 27, y vamos a mirar desde el verso 20 al 26. Hechos 27, 20 al 26. Mientras usted allá en su casa lo ubica y se dispone, ojalá tuviera a mano un cuaderno para tomar nota. Le damos un saludo de parte de mi esposa. Como familia pastoral reiteramos que estamos orando por ustedes. Y pedimos a ustedes también que de sus casas ustedes estén orando al Señor, esperando que muy pronto podamos volver a estar juntos y reunirnos de acuerdo a las disposiciones del gobierno. Y digo las disposiciones del gobierno porque es importante, hermanos, que acatemos las normas gubernamentales. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que no hay autoridad delegada sino por Dios. Y es necesario que usted y yo como creyentes demos testimonio, seamos juiciosos con los tiempos que tenemos para salir, y todas las normas de higiene que han estado dándonos. Sabemos que semana tras semana hay nuevas disposiciones gubernamentales para nuestro país, y es bueno estar al tanto de todo esto y dar buen testimonio como creyentes. Entonces le animo a que acate todo esto, tener una buena higiene de las manos, usar su tapabocas en todo momento y respetar todos los protocolos que ahora se nos ha estado dando, que quiero recordarles, es por nuestro bienestar. Hechos capítulo 27, 20 al 26, vamos a leerlo, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Quiero darle el título de esta enseñanza esta mañana, y el título es: un mensaje de esperanza en medio de la tempestad. Un mensaje de esperanza en medio de la tempestad.
Y antes de pasar a desarrollar el tema, quiero que note cómo en el verso 22 y cómo en el 25 Pablo está exhortando a tener buen ánimo. Dice, os exhorto a tener buen ánimo. Y es bueno mirar esta mañana el contexto de lo que estaba pasando. Pablo estaba en unas circunstancias difíciles. El apóstol iba rumbo a Roma, preso. Y no solamente preso, sino que también sabemos que siempre la vida del apóstol Pablo había estado rodeada de circunstancias adversas. Ahora entonces se encontraba en un barco, iban naufragando, iban una cantidad de situaciones adversas, ahora vamos a verlas. Y esto me pone a pensar en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Me pone a pensar cómo Dios a veces permite las circunstancias difíciles en nuestra vida para moldearnos, para formar nuestro carácter. El cristiano debe de estar consciente o saber que el dolor o la prueba, el peligro, a veces escasez, todo hace parte de la vida como creyente. Y también es bueno recordar que nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vivimos en un mundo difícil, circunstancias que nos rodean son difíciles, y Dios tiene un propósito con todo esto. Y vamos a ir desglosando todo lo de Hechos capítulo 27, y vamos a mirar, por decir algo, el verso 4. Mire, el verso 4, el verso 7, el verso 9, nos comienzan a hablar de diferentes circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo con una tripulación allá rumbo a Roma, porque ellos iban rumbo a Roma. Y empezaron a vivir una cantidad de circunstancias, de situaciones. Verso 4, por decir algo, nos dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Vientos contrarios. Sabe, yo he tenido la oportunidad de estar en alguna ocasión en un paseo en el mar. Y es tremendo cuando el barco o la chalupa se va alejando de la playa, uno va sintiendo algo. Ahora imagínense una tormenta, imagínense todo lo que el apóstol y toda lo que esta gente empezó a vivir allí. Y dice que los vientos eran contrarios. Y hay vientos contrarios, hay vientos adversos en la vida. Hay vientos de oposición. Dice que los vientos eran contrarios. Se está narrando allí. Versículo 7 también nos dice, vamos al versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Se hizo la navegación muy larga y muy extensa y angustiosa, y seguía la misma situación, impedía el viento. Y vamos a mirar el verso 9, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces aquí ya no encontramos vientos contrarios, y aquí ya no encontramos que impedía el viento la navegación y que se estaba haciendo extensa, sino que también aquí además encontramos que ya la navegación era peligrosa, había peligro de muerte, había tempestad y había tantas circunstancias adversas, y esa era la realidad. Ahora, no sé cuántos de los que nos escuchan esta mañana están atravesando vientos contrarios, están viviendo una situación parecida, quizás una noticia, quizás algo que no esperábamos, y que la vida está envuelta en esto,
y quizás hasta con el mismo peligro de muerte. Y era la situación, y es mirar cómo ellos fueron enfrentando todo esto, cómo fueron viviendo todas estas situaciones, porque sigue hablándonos allí la palabra de más situaciones. Versículo 10 dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y ya aquí, aunque había peligro, ya había un anuncio y hay un discernimiento del apóstol. Y aquí quiero hablar de este punto, saber lo que vendría con la impotencia de no poder hacer nada. Pablo sabía lo que iba a pasar. Además, él dijo: no es bueno que salgamos a navegar, pero ellos no hicieron caso. También hablamos en el verso 20 de una tempestad. Versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Están narrando allí lo que estaban viviendo, una tempestad entonces que produce pérdida de la esperanza. Y quiero hablar un poquitico acerca de la pérdida de la desesperanza, porque normalmente cuando se pierde la esperanza, esto lo llamamos desesperanza. Y es precisamente eso, porque el título de nuestro mensaje es un mensaje de esperanza en medio de la tempestad. Y es mirar cómo Pablo, el apóstol, allí comienza a tomar la batuta y es la persona que trae ese mensaje de esperanza en medio de esa tempestad, en medio de las circunstancias que les rodeaba, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, en medio de las circunstancias en las cuales se encontraban, vientos contrarios, situaciones adversas, un viento llamado Euroclidón. Es bien interesante en el versículo, creo que es 14, que nos habla, 13 y 14, que nos habla de ese viento, el peligro en el que estaba la vida, las cosas que Dios le estaba revelando a Pablo y que él le comunica a toda la tripulación, porque lo que iba a venir no iba a ser fácil. Y por eso Pablo allí está describiendo cómo era la condición de toda esa tripulación, cómo ellos al ver todo esto habían perdido la esperanza. Entraron en un estado de desesperanza, pero ver cómo Pablo da un mensaje a ellos. Y es ahí donde radico mi enseñanza esta mañana. Y tengo 3 palabras para ir desarrollando esto: cómo, por qué y cuándo. ¿Cómo dar esperanza? ¿Por qué dar esperanza en medio de una situación difícil? ¿Y cuándo dar esperanza? Dar un mensaje de esperanza. Y podríamos esta mañana pensar en eso. ¿Por qué pudo hacer esto el apóstol Pablo? Recuerde, cómo, por qué y cuándo. Y vamos a hablar del por qué. El por qué está en el versículo del 23 al 25. ¿Qué dice? Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Estamos en el por qué. ¿Por qué Pablo dio este mensaje? Sencillo. La misma escritura dice: porque Dios lo había dicho. Quiero recordarles que Pablo les había dado un anuncio a ellos. Les había dicho que no era bueno que hicieran ese viaje y no le tuvieron en cuenta. Pero ¿sabe que aquí la persona clave era el apóstol Pablo? Aquí el hombre valiente era el apóstol Pablo, porque hay algo bien interesante y es el siguiente. Me gustó mucho esta frase: el hombre de Dios no pierde el valor cuando el temor invade el corazón de otros.
El hombre de Dios no pierde el valor cuando el temor invade el corazón de otros. Los otros estaban completamente atemorizados. Déjeme decirle que vino un estado de desesperanza tan fuerte que muchos dejaron de comer. Muchos dejaron de comer. Muchos renunciaron. Muchos empezaron inclusive a declarar: vamos a morir, vamos a perecer, no vamos a poder llegar a nuestro objetivo. Pero es aquí donde el hombre de Dios se levanta y le dice: no, señores, un momento. El Dios, dice ahí, el Dios de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho. Y yo tengo esa confianza. Y ese era el mensaje que él estaba transmitiendo. En un tiempo de desesperanza hay que transmitir el mensaje claro de Dios. ¿Sabe que el mensaje claro de Dios ahora no es pandemia? El mensaje claro de Dios ahora no es escasez. El mensaje claro de Dios no es ahora castigo. No, el mensaje de Dios ahora es ánimo. El mensaje de Dios ahora es no temas. El mensaje de Dios es levántese. El mensaje de Dios es reinvéntese. El mensaje de Dios es resiliencia. El mensaje de Dios es sigue adelante. Ese es el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos lleva a confiar. Pablo confiaba en Dios. Las palabras que Dios le dijo, él tuvo toda la fuerza y todo el valor de comunicárselos a los demás. Porque era el momento en el que se necesitaba. Estamos hablando de el por qué. Sigamos en el segundo punto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Versículo 24 dice: Pablo, no temas, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Cuándo? Pablo sabía que él debía de cumplir su propósito, tenía un propósito. Él se proponía ir ¿a dónde? A Roma. Entonces, si el propósito de Dios era que él fuera a Roma, su vida no iba a terminar ahí en ese viaje difícil. La vida no termina hasta que se cumple el propósito. Él tenía bien claro esto. Él sabía que la vida no le iba a terminar hasta que llegara a Roma. ¿Sabe? En el Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo le pregunto, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Déjeme decirle que la vida no termina hasta que Dios cumpla su propósito. Por eso el apóstol, aunque estaba viviendo una situación difícil, él dijo: no, todavía no ha llegado mi tiempo. Dios todavía no va a permitir que mi vida termine acá. Y fueron claras las palabras de Dios. Y ahí fue donde él pudo transmitir el mensaje. Cuando él les dice: no teman, es necesario que comparezcan ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Imagínense. Y lo tercero es ¿cómo? ¿Cómo? Y vamos a mirar versículo 33 al 36. Dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: ese es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Verso 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y estamos hablando de la tercera condición. ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a hacer?
Y podemos decir, ¿cómo lo iba a hacer? Sencillo, él fue el ejemplo. Mire lo que nos está diciendo el texto, la condición de ellos. Dice que, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, porque vuelvo y le digo, aunque la gente tenía el alimento, no comían por su estado de ánimo, por lo que estaban viendo, por lo que estaba aconteciendo. 14 días en ayunas sin comer nada. Y Pablo se las inventa o se las ingenia para hacer que ellos comieran. Y Pablo tenía esa capacidad. Recordemos que fue el hombre en medio de esta circunstancia el que mostró el valor. Fue en estas circunstancias fue el hombre que mostró que él tenía las ideas claras, que él tenía el discernimiento claro de lo que estaba pasando y lo que iba a suceder más adelante. Tenía una visión clara, profunda, pero no solamente eso, también tenía el empuje. Y él es el modelo, él es el ejemplo, porque él se sienta, dice en el versículo 35, dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Fue el modelo y fue el ejemplo. ¿Sabe? Cuando estamos impartiendo una palabra de esperanza, el modelo somos nosotros, el ejemplo somos nosotros. Otros nos están mirando, porque otros nos ven también cómo reaccionamos nosotros frente a las circunstancias adversas. Otros están atentos a dónde se mueve, qué dice, qué hace, cómo se comporta él. Y Pablo fue el ejemplo y logró en ellos motivarles y hacer que ellos también probaran el alimento, porque dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo. ¿Recuerda cuáles fueron las palabras de ánimo? ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? ¿Recuerda cuáles fueron las palabras de exhortación? Os exhorto a tener buen ánimo. Eso es una palabra de esperanza en medio de una circunstancia adversa. Cuando una persona llora, cuando una persona está enfrentando una situación crítica, esa es la mejor palabra. Estos días sucedió algo, llegué a la iglesia, al templo llegué, y yo escuché que alguien lloraba, era un joven y lloraba desconsolado. Y hubo algo que empezó yo me paré ahí en la puerta de la iglesia y le dije, yo pensé, Señor, ¿yo qué hago? Y Dios inquietó mi corazón a ir a orar por él. Y yo llegué y hablé y le dije, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes? Y ya empezó a hablarme de su dolor. Había muerto un familiar querido y él estaba en una situación de desconsuelo. Yo le dije, mire, Dios se preocupa por nosotros. A Dios le interesa. Y sabe, él me decía en medio de su dolor, no, Dios no sé dónde está en esta situación. Dios, yo he clamado muchas veces y al final de cuentas Él me dejó orar. Pero sabe, yo siento que en medio de la oración Dios confortó el corazón del muchacho. Dios le ayudó a él. Y ahí donde están las palabras de esperanza para otros cuando enfrentan una situación difícil. Yo quiero decirle, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene las palabras cerca de su corazón y de su boca están las palabras de esperanza para darlas a otros. Porque aunque las circunstancias son adversas, aunque los vientos son contrarios, aunque hay pronósticos de muerte, aunque a nuestro alrededor hay tantas cosas que a veces nos confunden, no obstante usted y yo tenemos la palabra más eficaz y es la palabra de vida. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Quiero que vamos a la parte final para la conclusión y está en el versículo 44. Dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabe cuántas personas llegaron a tierra? Hubo pérdidas, se perdió la nave, se perdieron quizás bienes económicos, pero la gente llegó sana y salva a tierra. Y yo quiero decirle, mire, en parte la gente llegó sana y salva a tierra, 276 personas. Quiero decirle, mire, Dios usó a Pablo
Y podemos decir que Pablo fue el instrumento de Dios para salvar a esa gente. Porque cuando usted y yo somos los instrumentos de Dios, Dios va a salvar a otros. Cuando usted y yo tenemos palabras de Dios, palabras de fe, palabras de esperanza para otros, nos vamos a sorprender porque Dios va a hacer algo grande en las personas. Cuando oramos por ellas, cuando impartimos esa palabra que Dios está dándonos a nuestro corazón. Yo he estado esta semana en medio de esto diciendo, Señor, qué importantes son esas palabras de vida, qué importantes son esas palabras que vienen de la boca tuya para un mundo que hoy necesita, para un mundo que hoy está enfrentando caos, que hoy está enfrentando crisis, que hoy ve el agua que sube hasta la nuca, que hoy ve el fuego arder en su hogar, en su vida. Qué importantes son esas palabras de fe y esperanza para levantar y fortalecer la vida de otros. Recuerde esto, ellos llegaron sanos y salvos a tierra por Pablo el apóstol, por las palabras que él dio, por la actitud que él tuvo en ese barco, porque él no se entregó, porque él confió, porque él escuchó a Dios, porque él tenía cosas guardadas en su corazón, porque él fue un ejemplo, porque él hizo la voluntad de Dios allí en medio de esta situación. Yo quiero invitarte que ahí en casa inclines un momentico tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias. Señor, quiero pedir que esta mañana intervengas. Obres, Señor. Quizás el barco de muchos está naufragando hoy, Dios. Quizás hay vientos contrarios. Quizás hay situaciones, Señor, que amenazan, Señor, la vida, que amenazan, Señor, la paz, la tranquilidad. Esta mañana interviene, esta mañana obra, glorifícate en cada vida y, Señor, interviene poderosamente, Señor, levantando a tus hijos allá, Señor, en la situación que se encuentra cada uno. Haz tu obra es perfecta, Señor. Esta mañana también oro por las personas que hoy nos escuchan por primera vez. Y usted allá en casa que me escucha hoy por primera vez, quizás está con su familia ahí y aún no ha tomado una decisión por Cristo. Quiero invitarle para que esta mañana usted cierre sus ojos y usted le invite a Él. Y voy a hacer esta oración contigo para que esta mañana le invites y le digas: Señor Jesús, esta mañana quiero pedir que perdones todos mis pecados. Señor, hoy te acepto y te recibo. Ven a mi corazón, Señor. Te hago mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, qué bueno que nos haga saber de tu decisión. Y quiero invitarle a que siga muy juicioso de esta transmisión. Recuerden las transmisiones los días sábados a las 7 de la noche, los días miércoles un culto de alabanza, de oración, de la palabra a las 7:30 y los días domingos transmitimos a las 11 de la mañana. Quiero también recordarles que la próxima semana vamos a tener el gran tiempo de la Santa Cena. Quiero volver a recordarles las indicaciones. Importante que hagamos esto en el marco de obediencia a la palabra, porque solamente participan de los elementos los que han sido bautizados bíblicamente, y que usted obviamente esté a las 11 de la mañana con sus elementos listos y preparados, y en mucha reverencia, con un acto solemne y muy especial, estemos allí listos para tener ese gran momento como es estar a la mesa del Señor. Un abrazo, un saludo muy especial de mi familia. Hasta una próxima. Bendiciones.